una conversa sobre el Día del Locutor y la locutora radial. Hoy tenemos el privilegio de hacer esta conversa con la periodista Alejandra Vera. Un aplauso para Alejandra, editora de prensa de la Radio Universidad de Concepción 95.1 FM. Ale, bienvenida a tu ex casa, TVU. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Me siento un poco extraña, estoy más acostumbrada a entrevistar que a hacer entrevistas, evidentemente. Pero muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación también. Bueno, vamos a hablar de periodismo, de comunicaciones, de la locución, ¿cierto? Un trabajo tan bonito, tan cercano a la gente. Y también un poquito de conocer tu historia como periodista destacada, ya con una trayectoria de varios años. Eso no era necesario. Ale, ¿cómo llegas en este contexto del Día del Locutor y Locutora a ser locutora de radio? Yo soy bastante pudorosa, voy a ser muy honesta. Yo siempre digo que soy periodista, me cuesta un poco decir que soy locutora porque tú sabes muy bien que en la Radio Universidad de Concepción tenemos dos grandes referentes de la locución, no solamente en la región del Biobío, sino que en el país, que es Elvia Vergara y don Sergio Morales, a quienes por supuesto les mando un cariñoso saludo. Y para nosotros dentro de la radio ellos son los grandes referentes que tenemos como locutores, pero evidentemente los periodistas que trabajamos en la radio, particularmente en el equipo de prensa, también hemos tenido que ir desarrollando estas habilidades y potenciarlo un poco más. ¿Y qué es lo que tú has podido captar de estas dos eminencias de la radiofonía, como señalas? Hay mucho que aprender, ¿eh? Hay mucho que aprender de ellos porque yo sigo pensando que de verdad son unos referentes de la radio acá en la región del Biobío. De hecho, hace un tiempo don Sergio publicó un libro a propósito de lo que ha sido para él el trabajo en la radio. Y yo creo que lo más importante tiene que ver con ser muy honesto finalmente con tu propia voz. Yo de hecho siempre le digo a los estudiantes que llegan a hacer práctica con nosotros que traten de no imitar ninguna voz, que sean lo más honestos con lo que ellos son, porque cuesta mucho mantener finalmente una voz o una personalidad que no eres. Entonces hay que tratar de ser lo más legítimo posible en ese sentido. ¿Y tú tenías referencias o referentes de la radiofonía chilena? Muy pocos. La verdad, cuando yo llegué a trabajar en la radio, muy poco, porque era más de tele. Yo venía de trabajar más en tele regional, entonces los formatos son distintos y uno finalmente igual se va mimetizando un poco con lo que hacen los demás. Pero claro, cuando llegué y me encontré con este mundo de la radio, sí había que aprender y finalmente es una formación permanente, ¿no? Hay que estar constantemente entrenando la voz y cuidándola. Exactamente. ¿Y cuáles son tus secretos ahí para cuidar la voz? Fíjate que me pasa mucho que invierno y verano yo siempre ando con un pañuelito, porque a mí me pasa que siento que efectivamente me empieza a doler la garganta con facilidad, entonces hay que cuidarse con un pañuelito y mucha hidratación. Nosotros cuando estamos en el estudio siempre estamos con nuestras botellitas de agua, los vasitos de agua, porque es necesario. ¿Hay algún ritual antes como de los cantantes de calentar? Fíjate que antes lo hacíamos más. Igual de repente cuando estamos con Joaquín en la mañana, sí, pues hablamos un poquito, se revisan los titulares, pero ya de repente con el paso del tiempo uno se va alejando un poquito de esas prácticas, se va confiando más. Actualmente, ¿cierto? La Ale está con nuestra pauta, el informativo a primera hora en la Radio Universidad de Concepción y también con la Nueva Travesía. Sí, pero ahora estamos sin temporada de la Nueva Travesía, pero yo quiero que vuelva. Va a volver pronto seguramente, pero tú tienes una especialización también en el periodismo de turismo. Sí, yo hice un diplomado en periodismo turístico, pero tiene básicamente que ver con que a mí me gustan mucho los viajes y el hecho de hacer un programa de viajes en la radio también es un desafío, porque evidentemente si tú hablas de turismo es muy visual. Entonces ahí había ya un desafío mayor de poder finalmente intentar que los auditores tuvieran una experiencia inmersiva al escuchar este programa de radio. Oye, transportarnos a este lugar. ¿Es difícil eso? Muy difícil, por eso los invitados son muy importantes. Sí. Ale, coméntanos un poquito de tu historia. Tú eres de la región del Maule, estudiaste periodismo acá en la Universidad de Concepción. Así es. Egresaste como la mejor de la carrera, alumna integral. Tampoco era necesario. Estuviste, ¿cierto?, trabajando aquí en el canal 2 años antes de irte a la radio. Estuviste también ejerciendo en televisión allá en Talca. Sí. Ha sido una carrera que, bueno, ha pasado por distintos formatos. ¿Y cómo ves también esa evolución en el último tiempo? Porque ha cambiado mucho desde que, por ejemplo, el Colegio de Periodistas te escogió como la periodista destacada de las nuevas generaciones hasta ahora. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre cuento una anécdota que cuando entramos a estudiar periodismo yo siento que no todos tenemos muy claro finalmente en qué vamos a querer trabajar. Algunos querían a lo mejor, o incluso la carrera, porque algunos yo he escuchado querían estudiar Derecho, otros Historia, son como carreras, no sé. De hecho a mí me pasó que yo entré pensando que iba a trabajar en un diario y esa era mi aspiración.
Hasta que, bueno, finalmente las prácticas y pasantías dije, esto a mí no me gusta tanto. ¿Nunca llegaste a diario? ¿Tele y radio sí? No, o sea, formalmente no, sí trabajé en algunas revistas cuando ya había egresado, pero mientras estaba en la carrera hice algunas pasantías en diario y dije, ay, como que este trabajo no me gusta tanto, porque sentía que era más solitario. Era como muy de ponerse audífono y escribir, y yo soy más un poco de interactuar, entonces por eso no me gustó mucho. Y sí, después este formato de tele que a mí sí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho, y la radio fue un desafío, porque yo digo incluso que es más difícil que la tele, aunque a mí mucha gente me pueda rebatir, pero yo siento que es difícil porque todo depende de tu voz, nada más, claro. No tienes más elementos. Acá en la tele ustedes evidentemente hacen un muy buen trabajo, pero siempre hay un estímulo visual, puede haber más de una persona en pantalla, un apoyo. En la radio es nuestra voz y nada más. Y eso igual a mí me generaba de repente un poquito de miedo esa sensación. Oye, ¿y cómo diferencias ambos en términos de lo que te llenan, de lo que te gustan, de lo que te apasionan? Porque finalmente a uno lo que lo complementa es el comunicar, ¿cierto? Sí. Son distintos formatos, pero finalmente estás haciendo lo mismo. ¿Cómo los diferencias? Sí, son distintos formatos, pero claro, en el fondo por lo que estamos es por comunicar, ¿no? Y a mí, como te digo, me gustan ambos formatos, pero creo también que la radio te va abriendo otras posibilidades. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando se hacen estas encuestas ciertas veces al año y la gente dice que el medio más creíble en Chile sigue siendo la radio. ¿Y a qué se deberá eso? Yo creo que tiene que ver, es que para mí hay muchos factores, pero yo siento que igual las audiencias son muy fieles con las radios. A mí me pasa, por ejemplo, que yo escucho una radio en la mañana cuando me levanto y yo te juro que escucho esa radio todos los días. Siempre. Entonces yo creo que eso tiene que ver también finalmente esa adherencia que van generando las mismas radios de que su público sea muy fiel. Entonces yo creo que hay muchos factores que implican y que dan cuenta que efectivamente la radio es un medio muy fiel. Tú decías hace un rato que después uno va haciéndolo como de forma natural, mecánica, sí, pero se pierde un poco el sentido de la responsabilidad de lo que estás diciendo, de que ese mensaje tiene un impacto en alguien que lo está escuchando. La verdad que no. Y te voy a ser súper honesta, yo llevo 9 años trabajando en la radio de la Universidad de Concepción. Desde el primer día que yo entré al estudio hasta hoy, yo me siento igualmente de expectante o de muy atenta a lo que pueda pasar. No me confío para nada. Siento que siempre pueden haber situaciones que pasan a ser chascarros finalmente, pero que te hacen estar muy atento y hacen muy responsable con lo que estás diciendo. Yo creo que nosotros en la radio somos muy cuidadosos con los mensajes porque es distinto a otras plataformas. Por ejemplo, si tú subes una noticia a una página web, sabes que la puedes corroborar. En la radio lo dijiste y lo dijiste. Claro. Y ahí quedó. Quedó para la perpetuidad. Exactamente. Oye, Ale, este 14 de abril, y bueno, cada 14 de abril se conmemora el Día del Locutor y la locutora radial en honor a Petronio Romo, otra voz emblemática también de nuestro país que falleció en el año 2010. La labor de los locutores y locutoras, ¿cómo lo ves tú también con tus colegas, con esta mezcla de generaciones, con la directora Paz Moraga también, con un equipo de trabajo que se ha ido adaptando a las tecnologías? ¿Cómo ves esta fecha que es significativa para ustedes? Quizás no es tan popular, pero sí, que es importante también relevar por la labor que hacen. Sí, es muy significativa, considerando precisamente lo que yo ya te comentaba, que siento que la radio, a pesar de que existen muchos nuevos formatos, sigue siendo un medio muy confiable y que acompaña mucho a los hogares de nuestro país, y también hay hartos desafíos, como tú dices. O sea, yo creo que esto mismo que estamos haciendo ahora, el formato podcast, que también está funcionando no solamente con imágenes, ¿cierto?, sino que con audio, ha hecho también y ha ido generando nuevos desafíos para la radio, precisamente porque las nuevas audiencias se están también enganchando de la radio. Entonces hay que ir complementando eso de mantener la tradición, que en nuestro caso nos da los 65 años que tenemos como radio de la Universidad de Concepción, pero de la misma manera irse adaptando a estos nuevos formatos. Y ya que hablaste de aquello, la radio inicia sus transmisiones en 1959, sí, 65 años que cumplieron, ¿cierto?, que están celebrando todavía. Ya en septiembre cambiará nuevamente el número a 66 años. Es una radio que también es un claro ejemplo de cómo adaptarse al paso del tiempo. Por eso el eslogan, innovando junto a los clásicos. Sí, de todas maneras. Y de todas maneras, y eso tiene que ver también con los contenidos de la radio. Yo
yo soy una fiel defensora de que las personas que piensan que la Radio Universidad de Concepción es solamente música selecta están tremendamente equivocados, porque si tú revisas nuestra parrilla, hay un montón de programas y un montón de contenidos, desde programas culturales, programas de música, de jazz, de folclore, el de turismo que tenía yo, hay programas literarios, de deporte, entonces te puedes encontrar con una parrilla muy amplia y yo creo que el valor agregado que le damos nosotros es precisamente uno, que participan muchos académicos de la Universidad de Concepción y especialistas, lo que te da cuenta de que efectivamente el contenido es de calidad, y lo otro tiene que ver también con el contenido regional, ¿no? Que es mucho por lo que apuestan ustedes también. Sí, claro, bueno, cuando David Stichkin, ¿cierto? En aquel entonces nace con esta idea, ¿cierto? Este plan de poder llevar el quehacer universitario a la comunidad, donde aparece también en el proyecto un canal de televisión. La radio evidentemente tenía el objetivo universitario, luego fue variando, se fue haciendo también comercial, pero ya cuando comienza este milenio, a inicios del 2000, ¿cierto? Retoma la universidad todo lo que relacionado con la propiedad y con la editorialidad, ¿cierto? Sí. Que es súper relevante, pero eso yo lo comparto absolutamente, escuchando la radio, o sea, uno puede escuchar muchísimo rock, artistas nacionales, ¿para qué decir? La radio ha sido 2 veces nombrada como radio fundamental de la música chilena. O sea, no cualquiera. No, pero de verdad, no cualquiera. Y yo creo que esas cosas también hay que explicitarlas claramente. De hecho, yo creo que a nosotros como equipo, ese es uno de los hitos que nos enorgullece profundamente. El hecho de que la SCD por 2 años consecutivos nos haya elegido como radio fundamental de la música chilena, habla muy bien del trabajo que se está haciendo, porque todos sabemos que hay una ley efectivamente de música chilena, que hay una cierta cantidad de música que tienen que transmitir las radioemisoras en nuestro país y nosotros lo superamos. Entonces, cuando lo superas, pasas a estar en este top, ¿no? De las radios fundamentales de la música chilena. Y no solamente eso, o sea, no es solamente programar música envasada de artistas chilenos, sino que también a la radio van un montón de artistas a presentar sus trabajos, realizan entrevistas. Entonces, de verdad que es una vitrina súper importante. Ahí don Sergio Morales, por ejemplo, es fundamental, con su programa que va a las 5 de la tarde, el panorama musical y cultural. Yo creo que ahí él ha abierto también un nicho súper importante en difusión de actividades artísticas y culturales. Bueno, también están estas sesiones que se han realizado con artistas, distintos proyectos a los cuales postulan. O sea, hay diferentes espacios en la programación. Hay diferentes espacios en la programación. De hecho, también hay un programa súper emblemático para la radio, que es un programa muy joven que se llama Sonido Penquista y que tiene precisamente ese fin, ¿no? Presentar a distintos artistas, bandas penquistas que son nuevas, darles un espacio de difusión y también hacer algunas sesiones en vivo. Ale, y esta dualidad de periodista, de locutora, de estar en la mañana, bueno, el impacto que tendrán los aranceles de Donald Trump y después de estar diciendo Río de Janeiro es uno de los mejores destinos de Sudamérica. ¿Cómo te desenvuelves en esos 2 ámbitos? Tratando de estudiar mucho. Sí, yo igual soy relativamente amateur, así que tengo que estudiar, pero por ejemplo, las noticias para mí, o sea, son como, me dan vida, por decirlo de alguna manera, que suena muy cliché. Para mí es súper importante estar en el programa de noticias. Yo creo que los que estudiamos periodismo es lo que queríamos hacer. Mantenerse al tanto de la actualidad. Sí, es lo que queremos hacer. Ahora, cuesta sí, con la inmediatez, a veces cuesta mucho saber de todos los temas, pero yo creo que hay que estudiar. Y en los otros programas que yo he participado en la radio, esos para mí son una forma igual de conectarme con los temas que a mí me interesan, pero de una manera más lúdica. Porque en la radio, si bien el formato es flexible de las noticias, ¿cierto? Vamos comentando, etcétera. Claro, los otros programas son mucho más libres. Sí, yo creo que son las posibilidades además que le dan los medios a las personas que son versátiles, que pueden hablar seriamente, que van a tener la credibilidad y que también van a tener la credibilidad hablando de una manera más distendida, quizá un lenguaje más coloquial, o hablando de una temática que no es tan densa como una cifra económica o como un impacto para un territorio. Sí, de todas maneras, porque además querámoslo o no, y por muy distendido que tú estés en el estudio, a un ministro siempre va a ser un ministro o un secretario de Estado, o sea, hay que guardar un protocolo. En cambio, claro, si estás en un programa que es un tema que a ti te gusta, que es un programa más libre, sí, ahí hay un poquito más de licencias que uno puede permitirse. ¿No sería lo mismo entrevistar al ministro Marcel que a Chayanne? Por ejemplo. Y ya que nombramos autoridades, tuviste la posibilidad de ir a una gira presidencial. Eso tampoco lo puede contar cualquier periodista. ¿Cómo fue la experiencia de ir a México con el presidente Boric? Yo debo reconocer que ese es uno de los momentos que si yo tengo nietos, o a los nietos de otras personas, yo se los voy a contar siempre,
porque es precisamente por lo que tú dices, independiente, evidentemente, de la percepción política que uno pueda tener de cualquier presidente. Yo creo que para un periodista estar en una gira presidencial, de verdad que te muestra muchas cosas, desde el detrás de cámara, todo lo que uno ve. Además que nosotros viajamos en un avión de la FACH, yo era la única periodista que iba de un medio regional, y en este avión de la FACH iban todos los otros colegas de Santiago que siempre cubren Moneda, entonces ellos estaban en un hábitat muy habitual y yo era como, hay un poco la nueva y la desconocida. Pero yo dije, aquí yo no me voy a achicar porque no me he achicado nunca. Aguante la región del Biobío. Vamos con todo Radio UDESC. Y las regiones, porque estaba representando a las regiones de Chile. Tal cual. Y claro, llega un momento en que nos estábamos acomodando en el avión, en este avión de la FACH, y llega el presidente efectivamente, y ahí conversa un poco con los periodistas, cuenta un poquito de lo que se va a tratar la gira. Estaba con Irina en esos momentos, eran otros tiempos. Y claro, y ahí después ya él se fue y ahí llegamos a México, estuvimos más o menos 4 días. Hubo hartas actividades en el Palacio Presidencial, con López Obrador en aquella época, y de verdad que fue una experiencia muy bonita, de mucho aprendizaje, y también despaché para TVU. Despachaste para el canal, lo agradecemos como medio de la corporación. Sí. Oye, ¿y qué atesoras de eso en términos profesionales? Es que yo creo que una de las ventajas que tenemos los comunicadores en general es que podemos vivir muchas experiencias que otras personas en sus trabajos tal vez no pueden vivir. Yo creo que eso, de verdad, para mí la gira fue muy significativa. Y, por ejemplo, igual me tocó cubrir la Convención Constitucional. Yo entrevisté como a 40 convencionales constituyentes de la primera pasada y de repente grabábamos programa a las 11 de la noche porque esa convención fue muy intensa. Y después pude ir a Santiago a cubrir también el término de esa convención constitucional. Entonces, esa posibilidad de estar en momentos que son clave y son importantes, de verdad que son muy bonitos y son muy significativos finalmente para la profesión. Esos 2 episodios los viviste en la Radio Universidad de Concepción. En la radio. De tus 2 años en TVU. ¿Qué noticia, qué momento recuerdas con entrañable cariño o desprecio? ¡Uy, qué difícil pregunta! Es que ha pasado mucho tiempo, pero yo creo que yo le tengo mucho cariño al canal porque aprendí mucho cuando yo estaba en el TVU. Dicen que TVU es una buena escuela. Sí, yo aprendí mucho cuando estaba en TVU. Éramos un poco rebeldes en aquella época, el equipo de prensa, pero aprendimos mucho, sí. No tengo como un momento puntual, pero sí recuerdo que trabajábamos con mucho esmero y con mucha responsabilidad, aunque en aquella época éramos todos muy chicos. Cuando yo estaba en prensa éramos todos saliendo de la U, pero sí, teníamos muchos ideales del periodismo regional. Y lo que pasa también es que uno aquí hace muchas cosas. Exacto. No solamente, ¿cierto?, ir multitareas. A reportear la noticia. Entonces, sí. Finalmente eso, que en determinado momento puede ser una carga laboral, uno con la retrospectiva del tiempo lo ve también como un tremendo aprendizaje y generando habilidades para otras competencias. O sea, tu paso por acá te dio herramientas para poder desenvolverte también en la radio. Sí, sin lugar a dudas, porque de hecho yo acá igual tenía que, por ejemplo, trabajar mucho en locuciones. Yo cuando hice mi práctica profesional la hice en tele y ahí igual te hacen trabajar mucho la locución, la dicción, porque evidentemente es muy importante las cosas que dices y cómo las dices. Entonces acá, claro, yo ya tenía harta experiencia en terreno, no me daba miedo estar frente a la cámara. Entonces fue como, claro, llegar a la radio no fue tan distinto porque yo ya tenía experiencia en medios de comunicación y además en el ecosistema de la Universidad de Concepción, que eso igual es súper importante. Bueno, es una responsabilidad, pero también es una muy bonita experiencia. Uno tiene fuentes que son fantásticas, que te facilitan la pega, que te hacen aprender mucho. Yo creo que eso también, destaco lo que señalabas tú respecto a la posibilidad de viajar, de conocer lugares, de conocer personas, de conocer realidades, pero también el aprendizaje, lo que uno va absorbiendo de cada una de las declaraciones. Yo creo que eso también es un privilegio para nuestra profesión. No, de todas maneras. Y, por ejemplo, la posibilidad de conocer gente todos los días. O sea, yo no sé en cuántas profesiones tú hablas con gente distinta todos los días y seguramente tu número lo tiene mucha gente, el mío también, porque van circulando. En varios grupos de WhatsApp. Estamos en muchos grupos de WhatsApp. Oye, y eso creo que se puede ver. Si yo te busco aquí... Compartimos muchos grupos de WhatsApp. Mira, estamos en 8 grupos en común. ¿Viste? Del gobierno regional, uno del plebiscito, una coordinación de pauta, la delegación, seremías, turnos, sí, elecciones por ahí. Yo creo que igual es importante, Galo, que
aunque vayan cambiando y evolucionando los formatos, que finalmente los comunicadores no nos olvidemos de lo fundamental. O sea, hay cosas importantes que están pasando y no podemos olvidarlas. Entonces yo creo que de repente lo más atractivo no necesariamente es lo más importante. Y yo creo que esa es una diferencia que nosotros sí tenemos muy en consideración en la radio. Sí. Y es también uno de los objetivos que como medios UDEC nos hemos planteado, el que hay noticias, hay informaciones que son urgentes, pero también hay otras que son más pausadas, que resisten un análisis, una explicación, y ahí también tenemos el respaldo de la universidad para poder entregarle todas las herramientas a la ciudadanía para que vote informada, para que decida ante tal situación. Creo que ese es un sello también de los medios de la universidad. Sí, es un sello de los medios de la universidad y también esta región del Biobío que es tan rica en todo el aspecto de la palabra. O sea que hay un montón de historias que yo creo que los periodistas nos tenemos que dar el trabajo de contar. Nosotros el año pasado en la radio hicimos un podcast que se llamaba Estoicas, que eran 4 historias de resiliencia en contextos de catástrofes socionaturales, y encontramos historias maravillosas de mujeres que en distintas comunas de la región del Biobío hicieron cosas súper importantes, y eso lo trabajamos desde la perspectiva del periodismo de soluciones. Generamos ese podcast y yo le tengo mucho cariño a ese trabajo, de verdad. Esos trabajos que impactan, como que a uno los marca. Y que además que te remecen un poco, porque te hacen darte cuenta que la pauta diaria sí es importante, pero que hay otras historias que también están por ahí y son igualmente importantes y que hay que contarlas. Hablando de historias, cuéntame un poco del equipo de la radio. ¿Cómo se hace una transmisión radial? Porque la gente a ustedes les escucha, pero hay una pauta previa, hay un guión, hay muchas etapas que se tienen que desarrollar para llegar a la puesta al aire. ¿Cómo son tus compañeros y compañeras de trabajo? Los mejores, sin lugar a dudas. No, pero efectivamente hay un trabajo muy planificado. La radio es muy ordenada porque es todo muy preciso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos programas al aire, siempre están los periodistas o los locutores en el estudio y al otro lado, que hay ahí un ventanal, tú lo conoces muy bien, está el control, que finalmente es este profesional. En el caso de nuestra radio son ingenieros en sonido que permiten que las transmisiones salgan al aire. Ahí hay un montón de botones que yo no te podría explicar cómo funcionan, pero que son fundamentales para las transmisiones. Y respecto al reporteo que ustedes realizan y hoy también la vinculación con las redes sociales, ¿cómo se hace ese nexo? Sí, nosotros también somos multitareas. Nosotros los periodistas que estamos en prensa, y aprovecho de mandar saludos a mis colegas Joaquín Urrutia y Eduardo Hunda, hacemos varias cosas durante nuestras prácticas laborales del día a día. Conducimos programas, vamos a reportear, contactamos a los entrevistados, nos encargamos de las redes sociales, entonces hacemos un poquito de todo y eso también te permite, lo que decías tú, estar conectado con los distintos formatos y también la necesidad de ir actualizándose. Claro que sí. Respecto a lo que viene a futuro, ¿cómo te imaginas el futuro de la radiofonía? Yo creo que la radio va a seguir creciendo mucho en general. A mí me da la sensación de que la gente, insisto, confía mucho en las radios. De hecho, a mí me pasa que en la locomoción pública o en el Uber, la gente está siempre escuchando radio y muy pendiente de las radios. Y de hecho me ha pasado que a veces voy en la radio y el Uber está escuchando la radio de lo de Conce. Y yo le digo, ¿y qué tal esa radio? Así como la encuesta. Sí, y ahí como que empiezo a conversar sin decir que yo trabajo ahí para que no se censuren. Entonces, sí, yo creo que la radio va a seguir creciendo, pero siempre con esta adaptación a las nuevas tecnologías. ¿Pero las redes sociales como un complemento a la radio? Sí, yo creo que las redes sociales como un complemento a la radio, porque finalmente es la única forma de llegar a las nuevas audiencias, de que estés en otros formatos. Y, por ejemplo, nosotros también tenemos muchos programas que están en formato podcast y algunos que simplemente son podcast y que no se emiten a través del dial. Y la gente igualmente los escucha y va sintonizando con ellos y se va identificando y ahí sí van generando nuevas temporadas. Y todo eso está en radioudec.cl para que ustedes lo puedan revisar, para que visiten el sitio, conozcan de la historia. Ale, te quería preguntar sobre la información verídica. Ya en esta parte final de esta entrevista, de esta conversa que tenemos acá en TVU. ¿Qué importancia le das tú a la información confirmada, a la información que es la que necesitamos transmitir? No, toda la importancia del mundo. De hecho, yo creo que hemos aprendido ya todas las personas que estamos en los medios de comunicación que hay muchas fake news dando vuelta. Nosotros igual estamos súper conscientes de que eso sucede y
somos muy responsables en ese aspecto. Por eso yo te decía, yo prefiero que nosotros salgamos tarde, pero salgamos con la información verídica. Ya han pasado varios chascarros a radio, a sitios web, de tirar una información. ¿no? Y luego... y ahora te haces viral en cualquier momento. Y de verdad que es una tragedia, porque yo entiendo que tenemos los periodistas esa urgencia, pero ¿de también... quién la cuenta primero? Exacto, quién la cuenta primero, pero yo creo que lo más importante, al menos para mí, en este contexto de medios universitarios, es contarlo bien. Te lo pregunto precisamente por el respeto hacia la audiencia, hacia los televidentes y sobre todo con los objetivos que tiene la Universidad de Concepción con sus medios de poder aportar a la sociedad y no crear más incertidumbre, más caos, de generar miedo. Es importante también que las personas piensen en aquello, que nosotros estamos haciendo un trabajo responsable y estamos buscando confirmar la información antes de poder emitirla en nuestros distintos medios. Absolutamente. Además que me imagino que a ustedes también les pasa, pero nosotros, además de tener el respaldo de la Universidad de Concepción, que ya es un tremendo respaldo, tenemos 65 años de historia, entonces es un público que te ha seguido por mucho tiempo y que confía en lo que estás diciendo. Entonces, bajo ninguna perspectiva, yo creo que hay que jugarse esa credibilidad. Claro que sí. Bueno, Alejandra, ha sido un gusto. Me dicen que tenemos un ping-pong para terminar. ¿TVU o Radio UDEC? Radio UDEC. ¿Eduardo o Joaquín? Los dos. Yo los quiero mucho. Oye, Ale, ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Desearte todo el éxito para lo que queda de este año y, bueno, para toda esta carrera que tiene, sin duda, un gran futuro. Y muchísimas gracias por la disposición de conversar de un tema especial como son las comunicaciones, como es la radio y, sobre todo, que cada 14 de abril, ¿cierto?, se conmemora el Día del Locutor o Locutora Radial. Así que muchísimas gracias. Tengo dos avisos. Por favor. El primero, que les esperamos todas las mañanas de 8 a 9 en nuestra pauta, el programa de noticias de la Radio Universidad de Concepción, y después de 13 a 13:30 horas. Hay que aprovechar estos espacios. Y lo segundo, sí, un saludo también a todas las personas que trabajan como locutores y locutoras radiales. Ojalá fueran más las mujeres, creo que faltan más mujeres, pero ahí también está la oportunidad para las nuevas generaciones que se vayan encantando con los medios radiales. ¿Vamos a tener nueva travesía este año? Vamos a tener nueva travesía. ¿Pronto? Si quiere, en tele y radio. Pero hacemos entonces el doble formato. Estamos trabajando en ello, en la producción. Perfecto. Sí, Mucho éxito, Alejandra, y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Radio UDEC 95.1 FM y radioudec.cl, la señal online y todo el contenido de esta histórica emisora. Esto fue La Conversa del día de hoy con Alejandra Vera.